Hola, estimados amigos, buenos días. Primero agradezco la invitación de Consulting and Advice del ingeniero Luis García. En esta oportunidad me invitó para participar de este rol de conferencias que se está desarrollando en la ciudad de Chiclayo, a la cual por motivos de trabajo no he podido asistir personalmente, pero gracias a las tecnologías de comunicaciones podemos compartir mucha información y departir también con el público que nos escucha. Muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy, seleccioné este tema porque es un tema, digamos, que en la última década viene cobrando mucha relevancia en la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones en el campo político y en el campo social. Entonces es por eso que creí pertinente proponer este tema, que es el rol de la tecnología en la lógica sociopolítica del Perú. El sumario que vamos a ver a posterior, el sumario es, primero vamos a tocar rápidamente porque el tiempo es corto, ¿no? Entonces la política, lo que es determinante en la toma de decisiones en el Perú, lo que es el problema público, la cadena de valor orientada a resultados, para abordar directamente a lo que es el rol de la tecnología en la lógica sociopolítica del Perú, ¿no? Entonces, digamos que voy a avanzar porque como es una grabación, es un video de una charla, pero yo al final de la charla voy a estar conectada a través de Skype o otro medio, Webex quizá, para poder estar atenta si hubiera alguna pregunta, si fuera el caso. Aquí la política, básicamente tenemos que empezar. ¿Qué cosa es la política, digamos, en términos sencillos, en términos claros? La política y la estructura de sus componentes básicamente son la estructura, el proceso y los resultados, ¿no? En lo que es estructura, básicamente se rige en lo que es los componentes de orden, la institucionalidad, que no es otra cosa que las normas, los reglamentos, las directrices y digamos, el tema legal que sustenta, digamos, a la parte de la política, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura también está la tecnología, dentro de esa estructura también están los procesos y los procedimientos, dentro de esa estructura también están las personas, dentro de esta estructura también están los recursos que tienen esas personas para abordar los problemas y tomar decisiones, ¿no? Dentro del proceso básicamente está todo lo que es la secuencia de actividades, de procedimientos que se realizan para poder llegar a un objetivo claro y implementar una política. Y lo que es el resultado básicamente es el resultado, valga la redundancia, de la aplicación, de la intervención de las relaciones sociales para poder llegar a un consenso y definir un resultado esperado. Por ejemplo, puede ser el caso de en la política pública, por decirlo, una política aplicada a lo que es el programa de agua potable, por ejemplo, y alcantarillado en una zona, por decir, del sur del país, ¿no? Entonces, lo que se busca en la parte de resultado es cuál fue la incidencia, cuál fue el beneficio para la población que accede a esos servicios, ¿no? Entonces, eso nos referimos cuando hablamos de resultado, cuál fue el impacto en mediano plazo y cuál fue el resultado a un corto plazo, ¿no? Entonces, la política en lo que es estructura, proceso y resultado, según Bayes, y esto también, se involucra varios factores, ¿no? El factor económico, definitivamente hay un factor social, cultural, ¿no? Debido a la diversidad, a la pluriculturalidad que tenemos nosotros en nuestro país, por eso somos una sociedad significativamente compleja, ¿no? Y lo vemos a través, pues, digamos, cuando la población no se siente entendida, no se siente que sus demandas son atendidas, lógicamente empiezan con problemas sencillos que si el Estado no los atiende como debe ser, pueden convertirse en serios conflictos sociales, como que es lo que hemos visto ya prácticamente ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora se ha hecho un poco más, digamos, se advierte mucho más, con mayor frecuencia incluso, ¿no? De hecho, pues, las marchas que se han dado, diferentes convocatorias, no solamente en la sierra, en la selva del país, sino en la costa también, ¿no? Entonces hay un factor, ¿por qué no decirlo? También hay un factor ideológico, definitivamente lo hay, ¿no? Porque todas las personas, de alguna manera, cuando pensamos en política, tenemos nuestros propios sesgos, ¿no? Y esos sesgos son naturales, porque es una actividad implícita de nosotros en nuestra condición humana. Pero también obedecen a paradigmas, ¿no? Paradigmas de cómo gestionar los recursos públicos,
puede ser una gestión, digamos, burocrática, pasar a una gestión por procesos, pasar a una gestión por resultados, ¿no? Una serie de conceptos que en verdad en una charla corta no se puede abordar con tanto detalle, pero sí de manera general, ¿no? Entonces, este Vallés tiene un punto de vista interesante. ¿En qué sentido? De que le aplica, digamos, según sus argumentos, en una especie de enfoque sistémico, pero nuestros estimados amigos, digamos, de las ciencias sociales, políticas, aplican el enfoque sistémico simplemente por decir entrada, algo que procesa y una salida. Pero los que somos especialistas en lo que es sistemas o desarrollo de software, sabemos perfectamente que el enfoque sistémico trasciende esa frontera, ¿no? Pero que respetemos digamos, los perfiles, los lineamientos de cada profesión, no hay problema. No obstante, el enfoque general que él le da, no de decir enfoque sistémico porque tiene entradas, procesos y salidas, sigue siendo aceptable, ¿no? Entonces yo creo que no podemos tampoco buscar mayor profundidad en esos conceptos porque ya los conocemos. En lo que es determinantes en la toma de decisiones en el Perú, básicamente, en que nosotros nos tomamos decisiones a nivel gobierno, en lo que es débil capacidad estatal, conflictividad social, diversidad cultural, el proceso de inserción que tenemos, digamos, los aspectos externos que recibidos de la parte internacional. La OCDE también porque busca que los países que pertenecen a América Latina logren un posicionamiento más claro y tengan un promedio, un nivel, una calidad de vida adecuada, promedio, ¿no? Entonces la economía de mercado también definitivamente influye en la toma de decisiones en el Perú, las reformas de la gestión política y básicamente pues el tipo de sistema en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces eso también involucra en todo lo que es las decisiones en la lógica sociopolítica de nuestro país, ¿no? Entonces, como ven, tenemos que tener un enfoque holístico para poder verlo. No es tan sencillo de pensar solamente en la economía o solamente en lo social o solamente en lo político, ¿no? Entonces aquí es importante ubicarnos qué cosa es básicamente, cómo es que llegamos a la política pública, ¿no? Entonces podemos decir que podemos partir de un problema social, digamos, ¿no? Un problema social, que este problema social cuando no hay la capacidad en la misma sociedad, en la ciudadanía o en el sector que se involucre para poder solucionar un problema X cualquiera, y entra a tallar ya el Estado porque se desborda, digamos, la capacidad de la sociedad para solucionar el problema y poner un ordenamiento, ese problema social pasa a ser un problema público. Pero ese problema público, para que se convierta en una política pública, tiene que pasar primero por un proceso de agendación dentro de la agenda del Estado. Vale decir que tiene que haber actores o, digamos, usuarios del lado tecnológico para poder entendernos mejor, que tengan recursos de poder de acuerdo al rol que le asiste para poder lograr que ese problema público que ha llegado a una intervención del Estado a través de sus órganos gubernamentales pueda convertirse en una política pública. Es decir, que el Estado invierta presupuesto, invierta recursos humanos, invierta equipamiento, invierta tecnología para solucionar un problema de una parte de la sociedad o un sector de ella, ¿no? Básicamente, eso es la política pública. Entonces, ubicados en este contexto de la política pública, pues nos hacemos la pregunta, dentro de la cadena de valor, ¿no?, que es conocido y aplicado en muchas líneas profesionales, ¿dónde ubicamos la política pública? La vamos a ubicar a nivel proceso, a nivel producto, a nivel resultado. ¿Qué es lo que queremos buscar de la política pública? La política pública, si es a nivel producto, podemos decir que de repente estamos hablando de la implementación tal vez de una norma o tal vez la implementación de una carretera o de ese tipo digamos, de proyectos. Pero si nosotros hablamos a nivel resultado, entonces la política pública tiene otra connotación. Por ejemplo, vamos a ver el caso de el impacto que tiene, por ejemplo, el programa que se implementó en el gobierno anterior, lo que era el programa de Caliwarma, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el impacto que tuvo el que los niños, las madres reciban en las zonas más alejadas del país ayuda en lo que es la parte de productos alimenticios, leche, productos de primera necesidad? Entonces,
No podemos hablar que esa política pública está a nivel producto porque tiene un resultado que trasciende, porque no podemos hablar que el producto alimenticio o los recursos o la lata de leche o el arroz, lo que sea, esa es la política pública. No, busca trascender eso, ¿no? Trascender el producto. ¿En qué sentido? Yo quiero darle una mejor calidad de vida a esas personas a través de una mejor calidad de alimentación. Entonces, es una política pública que va focalizado a lo que es resultados específicos para poder medirlos o monitorearlos a través de indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad, productividad, de acuerdo a lo que corresponda, a través de el impacto, que vendrían a ser los resultados finales. Es importante también mencionar, digamos, que la cadena de valor se desarrolla a través del enfoque por resultados. ¿Por qué el enfoque por resultados? Porque el enfoque por resultados es un enfoque orientado al ciudadano. ¿Y por qué es un enfoque orientado al ciudadano? Porque lo que busca es tener un impacto positivo en el día a día del ciudadano, ¿no? Es muy diferente que yo diga un enfoque, por ejemplo, dirigido a, vamos a suponer, un ejemplo sencillo porque sé que mi auditorio tiene un corte tecnológico. Vamos a suponer que tenemos un proyecto de software cualquiera y que lo que nos interesa es, por ejemplo, un sistema de gestión documental, ¿no? Si yo digo que es a nivel producto, básicamente el enfoque va a ser, ok, el producto del sistema de gestión documentaria está culminado, el proyecto se ha acabado, se ha superado la etapa de pruebas y este es mi producto, ¿no? Pero cuando trabajamos con un enfoque orientado al resultado, orientado al ciudadano, el corte es distinto. El corte es, ok, ¿en qué medida yo hago que las personas que utilicen el software puedan tener un mayor índice de productividad? ¿En qué medida yo hago que ese software minimice los tiempos de ocio de los procesos que están involucrados en la gestión documentaria? ¿En qué medida yo logro que ese sistema de software de gestión documentaria ayude a incrementar la eficiencia de los trabajadores en sus procesos y sean más ágiles en su trabajo? Entonces vemos la diferencia que hay entre el enfoque cuando trabajamos orientado a tener simplemente un producto específico, sea bien o servicio, o orientado al resultado. Entonces esa es la idea, digamos, de fondo en esta parte, ¿no? Entonces, llegando a este punto, ahora sí abordamos, ok, ¿cuál es el rol de la tecnología en la lógica sociopolítica del Perú? ¿Cuál es su rol? ¿No? Y estamos prácticamente abordando al final. Me hubiera gustado tanto estar presente en forma presencial para poder expandirme un poquito más, pero no es posible. Espero que para una próxima vez lo sea. ¿Qué aspectos son comunes en las políticas públicas y en las TIC? ¿Todos atienden un problema? Sí. ¿Hay involucrados actores usuarios? Sí. Los famosos stakeholders que nosotros conocemos en nuestro campo de profesional. ¿Se diseñan? Sí. ¿Se implementan? ¿Se evalúan? ¿Se monitorean? ¿Qué más tenemos en común? ¿Aplican el enfoque sistémico? ¿No? Aplican el enfoque sistémico, porque entran muchas áreas, convergen muchas áreas, convergen los economistas, convergen los abogados, convergen los sociólogos, convergen los ingenieros, convergen los psicólogos, convergen los comunicadores, convergen muchas profesiones. Y nosotros como ingenieros de sistemas somos totalmente multidisciplinarios frente a ese escenario y somos totalmente transversales. Entonces ese es el punto. ¿En qué nos parecemos? ¿Qué retos atiende el TIC en el sector sociopolítico en el Perú? ¿Qué retos debemos atender? Primero, que haya asimetría de información. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso a la información o la información disponible que hay en el Estado no es igual para todos. Los que acceden en la selva no acceden a la misma información que los que acceden en el sur, que los que acceden en el centro, que los que acceden en el norte y así sucesivamente. ¿Dónde se centraliza la mayor calidad de información? Calidad de información, no cantidad. Acá en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué otro reto tenemos? La cultura de rechazo a cambio tecnológico. Cultura de rechazo a cambio tecnológico porque, lógicamente, como nosotros venimos, pues, y le damos una cultura romano-germánica, estamos esperando que todo esté escrito en una norma, y si no está escrito en una norma, en un reglamento, pues entonces está prohibido. No, también hay una brecha generacional importante, ¿no? Hay la brecha generacional, que hay personas, un grupo, digamos, de la sociedad que tiene mayor facilidad para usar las TIC y otras pues que no, o lógicamente por un tema generacional. Entonces, y aparte de las limitaciones de infraestructura TIC que puede ver pues por nuestra misma zona geográfica,
por las mismas condiciones climatológicas que existen, entonces no es tan sencillo pues, poder llegar a uniformizar estas tecnologías en nuestro país, ¿no? Entonces llego a la pregunta y me hubiera gustado estar presente. ¿Cuál es el rol realmente que nosotros tenemos en las políticas